Buenos días. Vamos a empezar a aprender a dibujar en diédrico. Es una cosa que vimos en primero de la ESO, pero vamos a repasarlo ahora, sobre todo haciendo piezas un poco más difíciles y complicadas. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros tenemos aquí, a la derecha, una pieza que está en 3 dimensiones, ¿vale? Está representada en 3 dimensiones. En concreto hemos utilizado la representación de perspectiva isométrica y lo que queremos es dibujarla justamente en la cuadrícula que tenemos a la izquierda en 2 dimensiones, ¿vale? De tal manera que vamos a necesitar 3 dibujos, lo que llamamos el alzado, la planta y el perfil. El alzado es lo que estamos viendo y nos lo está marcando esta flecha que estoy volviendo a repasar, ¿no? Entonces, esto sería el alzado. Es esta vista y suele ser la vista más representativa de una pieza. El perfil izquierdo es viajar hasta aquí y esto es lo que veríamos desde el perfil izquierdo, ¿vale? Y es lo que vemos desde arriba. Y en la planta sería lo que veríamos subiéndonos aquí arriba. Y esto sería la vista de la planta. Luego vamos a necesitar 3 dibujos que los vamos a representar en esta zona del plano. En concreto, ahí va a ir el alzado, aquí va a ir el perfil izquierdo y aquí irá la planta, ¿vale? Esta zona se deja sin dibujar. Bien, una cosa que ayuda bastante a visualizar, sobre todo estoy borrando, lo que vemos de frente, lo que vemos desde el perfil, lo que vemos desde la planta, es en colorearlo. Entonces vosotros podéis colorearlo. Voy a colorear, por ejemplo, de amarillo lo que veo de frente. Entonces lo que vemos desde el alzado es este lado, este cuadradito, este otro cuadradito, este que visto de frente es un cuadrado, aunque yo desde el ángulo donde estamos pues solo vemos un triángulo, pero sería un cuadrado, y luego esta especie de L. Entonces con una pintura coloreamos esto e indicamos que el alzado lo hemos pintado justamente de amarillo. Cambiamos de color, podemos coger un verde, por ejemplo, y con el verde vamos a dibujar el perfil izquierdo. Sería lo que vemos nosotros desde aquí. Entonces coloreamos con una pinturilla y aquí lo que veríamos sería una especie de L, ¿vale? Pero no solamente vemos la L, sino que vemos también este cuadrado, aunque está detrás. Pero al estar detrás, nosotros tenemos que representarlo. Ya veremos cómo lo haremos. También hay una superficie que está aquí, ¿vale? Que está tapada, ¿vale? No la olvidaremos, ¿vale? Aunque no la podemos pintar desde aquí, ¿vale? Y por último nos queda la planta. Entonces voy a coger un tercer color, por ejemplo este naranja, y con él voy a pintar lo que vemos desde arriba. Lo que vemos desde arriba es este rectángulo, este cuadrado, aunque desde aquí solamente vemos un triángulo, y esta especie de de N, ¿no? Visto desde el punto de vista que hemos escogido, se vería como una especie de N. Bien, un aspecto que tenemos que tener en cuenta es que el alzado yo lo voy a marcar desde este punto. Desde este punto, voy a coger un poco más de grosor, ¿vale? Desde este va a ser mi punto de alzado. Y ese punto de alzado lo voy a contar en la cuadrícula justamente en este punto. Este va a ser mi punto de alzado. No pongáis la A, sino simplemente con poner un puntito sería más que suficiente. Sería hacer ese puntito. Lo que pasa es que lo voy a marcar un poquito más grande para que vosotros lo podáis ver. De tal manera que aquí aparece, veis que esto está metido dentro de un cubo de 3×3. Entonces, este cuadrado que estoy yo dibujando es justamente la perspectiva que nosotros vamos a ver. Y entonces sería encajar el dibujo en ese cuadrado que veis ahí, ¿vale? Veis que por lo tanto he dejado aquí un cuadro de separación de los bordes, ¿vale? Voy a borrar y vamos a dibujarlo.
Me quedo con el puntito y lo voy a dibujar de color negro. Bien, empiezo con este cuadrado primero, que veis aquí. Entonces, eso. Bueno, casi voy a utilizar otro color, el azul, para que lo podáis ver. Un cuadro hacia arriba, pues nosotros contamos un cuadro hacia arriba. Un cuadro hacia la izquierda. Un cuadro hacia la izquierda. Un cuadro hacia abajo. Un cuadro hacia abajo. Y por último, un cuadrado hacia la izquierda. Entonces, un cuadrado hacia la izquierda. Estoy diciendo cuadrado, en realidad es una línea para definir un cuadrado, ¿vale? Pero es la dimensión del cuadrado, ¿vale? Bien, vamos con el siguiente. Aquí tenemos 1, 2, esto estaría aquí detrás y aquí tendríamos el siguiente. Entonces, pero como lo vemos de frente, lo voy a dibujar con línea continua. Y ahí tendríamos el segundo cuadrado. Y vamos con el tercero, que se correspondería con este otro, ¿vale? Y ahí los dibujamos. Entonces tenemos 3 cuadrados abajo. Bien. Vamos ahora a la L que tenemos detrás. Tenéis que entender que este punto y este punto, aunque estén separados esta distancia, desde el ángulo que nosotros estamos viendo, son el mismo punto, ¿vale? Entonces lo que tengo que hacer es contabilizar un cuadrado hacia arriba. Entonces dibujo un cuadrado hacia arriba. Voy a hacer ahora esta especie de L. Entonces dibujamos esa especie de L. Y ahora terminamos la figura con esta y con esta otra. Entonces, 2 cuadrados de longitud y 2 cuadrados de longitud hacia abajo. ¿Qué pasa con esta otra longitud o con esta arista? ¿Vale? Pues que realmente esta se superpone con esta y con esta otra. Luego, simplemente ya tendríamos esas 3 superficies, las 4 superficies que habíamos coloreado, los 3 cuadrados y la especie de L. Bien, nos vamos al perfil izquierdo. Y en el perfil izquierdo necesitamos otro punto de referencia, que es este. Este es el que vamos a llamar P. Entonces, desde esta esquina que habíamos llamado antes A, yo voy a contar 2 cuadrados de separación. Y voy a empezar desde ese punto, ¿vale? Voy a borrar la curva y me voy a quedar simplemente con esa marca. Entonces, en este cuadrado de 3 por 3 es donde vamos a introducir el dibujo, porque correspondería con este cuadrado que veis aquí, ¿vale? Voy a utilizar otro color para hacerlo un poco más claro, comprensible, sobre todo para que no se mezcle. Mira, ya que dibujé antes la figura con verde, pues vamos a coger el verde. Y empezamos desde esta esquina con esta altura, 3 cuadrados de altura. Pues allá van 3 cuadrados de altura. 3 hacia la derecha. Pues contamos 3 cuadrados hacia la derecha. Y ahora completamos la L. 1 y 2, 2 y 1. Un cuadrado hacia la derecha, 2 hacia abajo, 2 hacia la derecha y 1 hacia abajo. Ahí está. Ya tenemos la L. Pero cuidado, detrás de la L nos encontramos con este otro cuadrado y con este otro que habíamos marcado aquí, ¿vale? Entonces, esos los tenemos que dibujar. Como no los vemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dibujar líneas discontinuas. Son líneas ocultas. Y por lo tanto, las marcamos ahí, ¿vale? Las marcamos fuerte para que se distingan un poquito de la cuadrícula que tenemos detrás. Bien, bueno, pues ya tenemos el alzado, tenemos el perfil izquierdo. Nos vamos ahora a la planta. Y la planta necesitamos un punto de referencia. Voy a utilizar otro color, el rojo, por ejemplo, que va a ser justamente esta esquina. A partir de esa esquina yo voy a dibujar la planta. Tendremos hacia la izquierda y hacia abajo, ¿vale? Ese punto, ¿de dónde lo voy a tomar? Voy a coger el punto del alzado
y voy a contar 2 cuadros hacia abajo. Este va a ser mi punto de planta, ¿vale? Lo vuelvo a dibujar, una esquinita, un puntito chiquitín. Bien, y empezamos dibujando este cuadrado que hay aquí. Entonces, un cuadro hacia la izquierda, uno hacia abajo y hacia la derecha. Vamos ahora a dibujar este rectángulo. Este rectángulo tiene 2 hacia la izquierda. Entonces dibujamos esos 2 cuadrados hacia la izquierda. Uno hacia abajo y 2 hacia la derecha. ¿Vale? ¿Y qué nos queda? Nos queda esta especie de U. Daros cuenta que este punto se corresponde con este, con lo cual la U tiene que estar justamente debajo. Entonces serían 2 cuadros hacia abajo, que correspondería a esta línea, 2 cuadros en el otro lado, y ahora dibujamos la U. Estoy diciendo la U y es realmente una N, ¿no? Bien, pero bueno, vosotros me entendéis. Y ya tendríamos perfectamente acotada la pieza. Hemos dibujado el alzado en el centro, el perfil izquierdo a la derecha del alzado y la planta justamente debajo, ¿vale? Bueno, en el siguiente ejercicio seguiremos practicando esto. Un saludo.